en este tiempo. Familia, vamos inmediatamente a Efesios capítulo 2. Durante 2 miércoles pasados vimos la primera parte y la segunda del capítulo 1. Sí, me alegro de cada miércoles vernos y hasta aún los chicos, sus hijos que están, siempre lo poníamos en los otros auditorios, eso es importante. Por lo tanto, siempre trate de inculcar esta palabra que usted está aprendiendo a sus generaciones más cercanas. Habiendo considerado cómo se escribían las cartas, habiendo considerado que Pablo se dirige a un remanente creyente y no a cualquier persona, teniendo esas consideraciones podemos entrar más profundo de lo que vimos anteriormente. Solamente hacer un hincapié que todo el capítulo 1 va a establecer el parámetro de bendición espiritual donde usted y yo estamos, ¿sí? Somos benditos en Cristo. Puede decirme ahí que está a su lado, somos benditos en Cristo. Soy bendito, bendito en Cristo. A pesar de estar en cuarentena, algunos somos benditos, todo el tiempo somos benditos. Y en la medida que entendíamos eso, podemos ver con claridad que Cristo nos ha bendecido con una bendición que es natural o espiritual. Es una bendición espiritual. También usted puede usar el chat o luego hacer preguntas si tiene para considerar el día viernes. ¿Sí? Una bendición espiritual de reunir todas las cosas en Cristo, ¿sí? Eso que entendíamos como el propósito eterno. Y ahora vamos a llegar entonces al capítulo 2, verso 1, donde dice la palabra del Señor, y voy a tratar de ayudarlos también con la pantalla, de conectarnos con el texto. Dice Efesios capítulo 2, verso 1, en otro tiempo estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. También lo quiero leer en la Reina Valera 1960, que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vamos a quedarnos hasta ahí por un momento para poder hacer un énfasis muy grande de una palabra que usé el miércoles pasado y que a lo largo del tiempo venimos construyendo, que alguien que no ha recibido la vida de Dios, la vida espiritual de nuestro Señor, está para Dios en una condición de muerte. Si usted está tomando nota, esto es muy importante, amados hermanos. Para Dios, alguien que no recibió la vida de su Hijo Jesucristo, se considera a esta persona como una persona muerta. Y recuerden que la palabra muerte bajo el contexto bíblico significa separación. No tiene que ver con un insulto, no tiene que ver con un desagravio, más bien tiene que ver con una posición. Lo vuelvo a repetir, no tiene que ver con una discriminación de Dios a ciertas personas, sino tiene que ver con identificar la posición que tiene una persona que no ha tenido un tacto con la nueva vida. Por lo tanto, cada vez que un muerto está frente a las Escrituras, no entiende. Por lo tanto, cada vez que usted le predica a un muerto, no va a entender, porque usted no tiene que hacer entender a los muertos. Usted fue llamado a resucitar muertos. ¿Amén? ¿Lo creen esta noche o todavía está un poco cansado de la lluvia aquí en Santa Rosa? Fuimos llamados en gran manera a resucitar muertos, no solamente de manera natural, sino de manera espiritual. Dios te empoderará a ti mujer y a ti varón para que abran los ojos de una generación que no puede entender ni siquiera ver a Cristo. Entonces, cuando llegamos a esta esfera y entendemos que Él me dio vida cuando estaba muerto,
en vuestros delitos y pecados. Yo estuve muerto, mi familia estuvo muerta, su familia, tal vez usted, pero en la medida de que usted aceptó al Señor y la nueva vida comenzó a levantarse, ahora usted está vivo. Y no tiene que permitir que otra vez caigamos bajo esta posición. El verso 2 va a distinguir esta posición. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ahí la palabra mundo no tiene que ver con algo geológico, sino que tiene que ver con el mundo como cosmos, el mundo como el sistema que nos rodean, así como aprendimos el domingo de Faraón y de todo ese sistema que nos oprime. Y si usted no pudo ver la prédica, le animo, está grabada en el Facebook de Llave de Ávila Pampa, por favor, véala. Si alguien que nos está escuchando necesita, puede escuchar esa palabra. Esa idea, siguiendo la corriente de este mundo, es de alguna manera dejarme llevar por lo que está pasando y dejarme influenciar por lo que está ocurriendo. Es necesario, hermanos, y como planteamos este domingo, levantar una indignación por cómo hay una normalidad que el mundo quiere aprobar. Pero como decíamos días pasados, nosotros no confrontamos desde la guerra, confrontamos desde el amor. Nosotros no nos vamos a ir con un cuchillo. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué pasó cuando estaban por ir a buscar a Jesús? Ya Judas lo había entregado como preso y un hermano, un poco hermoso, nuestro hermano Pedro. Pero ¿qué hizo nuestro hermano Pedro? Enseguida sacó un cuchillo y le quitó la oreja al soldado romano que estaba a punto de apresar a Jesús. No seamos de esa manera. Nosotros no podemos atacar al sistema confrontándolo con violencia. Nosotros vamos a transformar el sistema tratándolo con amor, ¿sí? Quiero asegurarme, hermano, que se esté escuchando bien, porque aquí me parece que mi conexión es inestable. Pero puede levantarme su mano derecha, de paso para saber que está escuchando bien. Bien, continuemos, familia. Se va entendiendo. O sea, la idea de la posición de alguien que no ha sido tocado por la vida. Por lo tanto, cada vez que usted, miren, muchos de ustedes, y ya van a venir días, espero en el Señor, y cada uno va a tener una oportunidad, pero aún en ámbitos donde usted va y evangeliza, sean en trabajo, estaciones de servicio, escuelas, hospitales, está lleno de muerte. Y usted tiene la oportunidad allí para expresar la vida como un día la vida vino a usted. Mis padres no habían aceptado al Señor, pero había un pastor del pueblo que constantemente enseñaba la palabra allí y ellos recibieron la luz y ahora tienen la vida. Esa característica de tener la vida es la de los hijos de Dios. Ahora, identificando, familia, que lo que va a decir Pablo es que anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, y quiero leer el 3 también, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, y mire lo que dice, estoy en el verso 3, en los deseos de nuestra carne, creo que presta atención mucho a esto, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando una persona accede a la nueva vida en Cristo, según como Pablo está entendiendo el Evangelio, entra en luz y deja todo lo que tenía lugar en la carne. Por eso dice aquí, en los cuales también nosotros, yo también, usted también, seguíamos los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad, los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Por lo tanto, o sea, también tenemos que aseverar una verdad poderosa aquí, que el enemigo solo puede tocar a aquello que está muerto, pero no puede tocar a aquello que está vivo. ¿Se entendió? ¿Se escuchó eso? Porque es poderoso. El enemigo solo puede tocar a aquellos que están muertos, no puede tocar lo que está vivo.
porque a lo que está vivo le tiene temor, pero lo que está muerto lo puede utilizar como Él quiere, porque Él es el Dios de este siglo que encegueció el entendimiento de los muertos, pero no el entendimiento de los vivos. Por lo tanto, si tú estás viva mujer, si tú estás vivo hombre, claro, el maligno no nos toca porque hemos nacido de nuevo y teniendo la vida, nada puede tocarnos. Pero ahora, no teniendo la vida, es un tema para analizar. Una persona cuando entra en la esfera del nacimiento espiritual, cuando usted nació de nuevo, a ver, quiero aclarar este concepto. ¿Qué significa nacer de nuevo, pastor? Y un día lo vamos a hablar. Es cuando usted recibió la nueva vida. Nacer de nuevo no tiene que ver con cambiar una manera de vestir o una manera de hablar, que es una evidencia. Pero nacer de nuevo tiene que ver cuando ya no puedo más bajo mi propio control y hay otro que ahora me controla y que es mi Señor. Y esto que estaba yo muerto y estaba confundido y no sabía para dónde ir, ahora la vida me ha tocado y todo eso empezó a cambiar dentro de mí. Por lo tanto, dice el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, otra vez, es interesante que el apóstol Pablo todo el tiempo hace de alguna manera un mea culpa de la realidad, ¿sí? Y yo también me incluyo. Pero Pablo todo el tiempo lo que está diciendo es, yo también era de eso, yo también no pertenecía, yo también estaba muerto, yo también, no estoy hablando como quien estaba vivo, sino como quien estaba muerto. Empatiza con el público receptor, porque mire lo que dice, yo también estaba muerto en pecado, el verso 5 estoy, ¿está en su Biblia? Estamos en Efesios capítulo 2, verso 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Y esta palabra es demasiado interesante. No hay vida sin Cristo. Si quiere usted escribirlo, no hay vida. ¿Por qué? Porque yo no puedo, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. En otras palabras, esta vida nunca procederá desde la individualidad de hacer algo yo. Por eso dice entre paréntesis, y por gracia sois salvos. Y miren lo que dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y leamos hasta el 10, por favor. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tenemos que aclarar aquí que el amor de Dios nos puso en un lugar y en una condición. Miren lo que dice el verso 8. Por gracia sois salvos. Acá tengo que explicar algo demasiado importante, porque Dios encontró amor en su Hijo. Y entonces, al encontrar amor Dios en su Hijo, Él nos hizo salvo por medio de la fe. Él decide poner fe en el hombre para que el hombre tenga la capacidad y tenga el medio de recibir ese amor. A ver, no quiero que se pierdan esta noche. Los veo un poco descolocado ahí. Lo que quiero explicar es, miren este texto, dice el verso 4, vamos a ir de nuevo para no ir rápido sin entendimiento, sino ir con entendimiento. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Ok, ¿a quién amó allí? Amó a la humanidad, pero viendo la humanidad con Cristo, no viendo la humanidad a solas o separada de Cristo. La humanidad estaba en una naturaleza de pecado, en una naturaleza caída, en una naturaleza de muerte. Entonces Él, al ver a su Hijo, vio amor. Cuando Jesús vino a la tierra, el Dios mismo que vino a la tierra encontró amor en el propio Hijo y por lo tanto decidió salvarnos. ¿Y cómo nos salvó? ¿Por medio del amor? No, colocando fe en el hombre por gracia.
¿A dónde lo dice eso, pastor? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, yo no puedo ser salvo con mi propio esfuerzo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie entre nosotros, ni en toda la tierra, podrá decir que fue salvo haciendo algo o aumentando las obras o diciendo, bueno, pastor, pero yo hice esto para el Señor, yo hice lo otro. La realidad del asunto es que Dios nos salvó por medio de su Hijo. Dios, viendo a su Hijo en la tierra, Él amó a la tierra, por lo tanto le dio una oportunidad. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Dios se dio de sí mismo para salvar a la tierra que estaba caída. Dios se dio de sí mismo para salvarte a ti de la condición en la cual estabas. Y no solo eso, sino que termina el versículo 10 diciendo, porque somos hechura suya. Esto lo quiero mostrar en pantalla en otra versión para que usted vea lo que somos en Cristo. Estoy en Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice la Escritura, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de las que pongamos en práctica. Este texto usted lo tiene que tener como un rector para su vida. Cuando la nueva vida llega a nuestro encuentro, ahora soy creado en Cristo Jesús. Dios no vuelve a crear a Daniel o a quien sea humano, sino Dios vuelve a crear a Cristo en Daniel y en cada uno de ustedes. Y ahora encontrará Dios que Él está creando. Otras versiones dicen del verso 10, porque somos su poema. Somos algo que Él ha hecho. Pero ¿cuándo lo ha hecho y cómo lo ha hecho? Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Quiero decirte algo, los que están muertos no pueden hacer buenas obras. Yo no sé si se entendió eso, pero los que están muertos no pueden hacer buenas obras. Quieren hacer... ¿Vieron? ¿Nunca les pasó que ustedes querían hacer algo bueno y en realidad les salió mal? Dicen, no, pero yo quería hacer algo bueno con vos, yo en realidad te quería sorprender con algo en vez de hacer algo bueno terminaba haciendo algo malo. Bueno, de manera tragicómica es como opera la vida del nuevo nacimiento. Quien no recibió la vida, por más que intente ser bueno, en algún momento se le va a salir lo malo. ¿Cómo es esto, pastor? Porque este es un texto que se repitió muchas veces, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero Dios no preparó obras buenas para los muertos. Porque a veces este texto es un texto pegado en una heladera, pegado en una remera cristiana, pero Dios no preparó obras buenas para alguien que no tiene la vida, sino que Dios preparó obras de antemano. Es como que Dios escribió en su Hijo un camino y nosotros vamos tras ese camino de buenas obras porque usted tiene la vida. Sin la vida yo no puedo tener buenas obras. Necesitamos, hermanos, en este tiempo levantar una voz de buenas obras, pero nacidas desde la nueva vida. Toda obra que no nace de la nueva vida es una obra muerta. Vuelvo a repetir, toda obra que no nace de la nueva vida es una obra muerta. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan que a veces lo hablamos? Ahí veo que algunos están comentando. Muchas veces lo hemos hablado a esto, de las obras muertas, las obras muertas. Claro, las obras que tienen vida salen de los vivos, las obras muertas salen de los muertos. Entonces, alguien que no conoce a Dios trata de hacer el bien y para nuestra moral es una persona buena. ¿Nunca escucharon esto? Pastor, lo único que le falta a esta persona es Cristo. Y le falta todo, no tiene la vida. No es que uno diga, oh, qué bueno que es, qué bueno que... Le falta la vida. Hoy en día se practica algo que se llama filantropía. Esto hago un paréntesis breve. La filantropía es como el amor a poder compartir de lo que tenemos. Hay grandes filántropos como Bill Gates, como
eran en su momento muchos pensadores y multimillonarios hoy en día. Entonces, ¿qué hacen? Tratan de tener fundaciones, donar sus recursos, pero Dios nunca estuvo en el negocio de andar proveyendo a la tierra algo que no sea su vida. El negocio de Dios por el cual Jesús dijo, yo estoy en el negocio de mi Padre, es que la tierra vuelva a vivir, es que la tierra vuelva a tener vida y salga de la muerte. Ese es el negocio en el cual, si usted quiere y usted es familia de Dios, tú también estás metido. En el negocio de nuestro Padre estamos, devolverle la vida a una tierra que está muerta. Vamos a trabajar incansablemente y por eso oramos y por eso nos movemos y por eso vivimos y por eso somos y por eso a veces lloramos para que la tierra cumpla y vuelva a vivir de la muerte en la cual está. Iglesia, no es tiempo para seguir haciéndonos los muertos y es tiempo para revivir a los que están muertos, porque al final nosotros que se nos dio el poder para darle la vida a los que están muertos, muchas veces vivimos como zombies. Vivimos como muertos andantes y estamos mal. Vamos, iglesia, ustedes tienen la vida. No podemos estar igual que los muertos. Si tenemos la vida, levántate tú que duermes y Cristo te alumbrará y Él hará que salga. Quítate el polvo, quítate el olor a muerto y comienza a vivir. No podemos seguir teniendo cristianos con olor a muerto, iglesia. Porque lo único que tiene olor a muerto aleja a la gente. La gente, tendrás tanto olor a vida, quiero hablar esta buena palabra sobre ti, tendrás tanto olor a buena vida que gente querrá venir a hacer negocios contigo, hablar contigo, escuchar tus consejos, escuchar tus palabras, porque tenés mucho olor a vida, se puede respirar vida alrededor tuyo. Y donde hay un olor a vida, todos quieren estar ahí. Cuando hay olor a muerte, yo no quiero estar. ¿Tú querrías estar? Porque todo lo que connota la muerte no tiene nada que ver con Dios. Ni siquiera es un lugar agradable para morar. Entendiendo esto, Pablo va a entrar en cómo yo recibí la vida. En cómo yo recibí la vida. ¿Sí? Se puede estirar un poco para hacer cómo yo recibí la vida. Versículos 11 al 22, para cerrar este capítulo. Obviamente que es temprano todavía, relájese un poco. Luego vamos a estar orando por algunas cosas puntuales, pero necesitamos seguir escuchando la Escritura. Un predicador muy famoso llamado Charles Spurgeon dijo, no es nuestra alegría en Cristo lo que nos salva, sino que es Cristo. No es nuestra esperanza en Cristo lo que nos salva, sino que es Cristo. No es ni siquiera nuestra fe en Cristo, aunque ese es el instrumento, es la sangre y los méritos de Cristo. No se trata de lo que yo pongo en Cristo para ser salvo, sino se trata de Él poniendo en mí. Todas las obras de la gracia se redujeron a este milagro de recibir otra vez la vida. ¿Y dónde recibimos la vida? La vida se recibió por medio de su muerte. Paradójicamente, mientras Él estaba muriendo en la cruz del Calvario, nosotros que estábamos volviendo a vivir. Paradójicamente, cada vez que recordamos en la cena del Señor, que ya la vamos a tener dentro de poquito, la muerte, nosotros recordamos el día que nacimos, porque el día de la muerte de Jesús fue el día de nuestro nacimiento. El día de que Jesús dijo, entrego mi voluntad, perdónalos porque no saben lo que hacen, fue el día que toda la tierra se llenó de la gloria por primera vez y recibió la vida. Dice el verso 11 de Efesios 2, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano de carne. La palabra gentil, para aquellos que no la conocen, tiene que ver con alguien que no es judío. La ley fue dada a Moisés, fue dada en un contexto judío, un contexto israelita, pero la palabra gentil tiene que ver con alguien ajeno, como alguien separado, como alguien extranjero. ¿Sí? Para aquellos que no lo conocen,
necesito explicar. La palabra gentil no es alguien bueno, no es alguien... Cuando vea usted en las cartas de Pablo, la palabra gentil tiene que ver con alguien extranjero, con alguien que no era judío. Por lo tanto, aquí se va a aplicar un principio tremendo. Dice aquí, y esto sí lo vamos a tener con detenimiento. Verso 2 y 13, iglesia. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, fueron hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esto es muy clave de entender. Y esto merece toda la gloria al Señor, porque aunque la condición tuya y mía estaba perdida, separaba, deambulábamos por la vida sin sentido, un día la vida me tocó y cuando la vida me tocó, yo estaba sin Cristo. Verso 12. Estaba alejado de la ciudadanía de Israel. Esta palabra alejado de la ciudadanía de Israel no tiene que ver en primera instancia como, porque hoy estamos re lejos de Israel y eso no tiene que ver con la geografía del país de Israel, sino tiene que ver con el pueblo elegido por Dios. Dice la escritura, y acá lo estoy mostrando en pantalla, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo. ¿Cómo estaba yo separado de Cristo? Muerto. ¿Sí? Necesito repetirlo, muerto, estaba separado de Cristo. Estaba en una condición sin vida. Y dice, y otros datos aquí. Primero, separado de Cristo, eso es importantísimo entender. Es la mejor definición de una persona perdida. Es lo opuesto a estar en Cristo o unido a Cristo. Una persona separada de Cristo, muerta para Cristo. Otra definición de cómo estábamos. Si querés saber cómo eras en tu pasado, esto es clave de escucharlo y decir, sí, la verdad yo estaba separado de Cristo. Otro punto importante a destacar en la Escritura, en este versículo se define cómo era nuestra posición antes de Él. Excluidos o separados de la ciudadanía de Israel. ¿Por qué? Porque éramos ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. A ver, yo necesito ponerme en un rol también magisterial en esta noche, ya que estamos estudiando libro por libro. Necesitamos entender aquí, en primera instancia, y si usted me permite con su atención, entender que en este círculo todo era Cristo y todo era para un pueblo llamado Israel. En Israel, el pueblo amado por Dios, el pueblo elegido por Dios, estaban las bendiciones más grandes que leemos en las Escrituras. Por lo tanto, todo lo que estaba fuera de Cristo, a ver, vamos a cambiar el color aquí, todo lo que estaba fuera de Cristo, todo lo que estaba aquí, esto es fuera de Cristo, todo lo que usted ve en marrón, todo lo que estaba fuera de Cristo, no podía tener acceso a esta dimensión, si se le quiere decir. No podía tener acceso a las bendiciones, no podía tener acceso a Dios, no podía tener acceso a nada. Esto que estaba de fuera era gentil. Esta es la palabra extranjero, esta es la palabra alguien que no pertenecía a la vida. Y entonces, venido Cristo, ahora lo que ocurre, esta es la situación en la que usted estaba. ¿Dónde estaba yo, pastor, antes de conocer a Cristo? Usted estaba acá, usted estaba afuera. Mi querido hermano, mi querida hermana, que ahora somos familia, antes usted no pertenecía, antes yo no pertenecía. Por lo tanto, todo lo que Dios hablaba para la tierra no tenía nada que ver conmigo, sino que tenía que ver con el pueblo de Israel. Pero a Pablo se le dio y se le concedió mostrarnos este gran misterio, que dice, pero ahora en Cristo, verso 13, y preste su atención al máximo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estábamos lejos, porque los gentiles estaban lejos, separados, muertos,
Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. En otras palabras, lo que vemos aquí por la Escritura es que a pesar de estar separado como pueblo gentil, ahora la sangre de Cristo logró romper ese muro, logró romper esa separación y me fue devuelta la vida para tener todo lo que Dios había prometido a Israel. Esto es glorioso porque Dios, habiendo amado a un pueblo, ahora Él amó a toda la tierra desde el principio y nos incluyó dentro de Israel. Vamos a leer un poquito más adelante. Ya estamos llegando a ideas conclutorias del capítulo 2, iglesia. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, o sea, la muerte. Él venció la muerte. Jesús, habiendo resucitado en el momento y en el transcurso y en el lapso de su resurrección, y algún día lo vamos a hablar, Él dice que bajó hasta el infierno y tomó la llave de la muerte. Dios tomó autoridad sobre la muerte y eliminó lo que nos separaba. Dice el verso 15, aboliendo en su carne, en la misma carne de Jesús, las enemistades, la ley de mandamientos para crear de dos un solo. Diga conmigo, uno solo. De dos, uno solo, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a uno solo, matando en ella las enemistades. Este principio es el principio del uno que se debe de practicar en cualquier ámbito de familia. ¿Cómo Dios logró eliminar nuestra muerte dando su vida? ¿Cómo Dios logró eliminar que tengo a uno acá y tengo a otro acá? ¿Cómo los amalgamo? ¿Cómo los hago uno dando mi vida y eliminando la separación que estaba entre medio? Para crear un solo y nuevo hombre. Bendito sea el Señor, que yo estaba sin Cristo, alejado de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Fíjense, estaba muy mal. ¿Cuántos pueden decir que sin Cristo estábamos muy mal? No, pero pastor, mi economía estaba bien, yo tenía un negocio. Tranquilo, tranquilo que no estoy hablando de eso. No teníamos la vida. Éramos empresarios muertos, éramos albañiles muertos, éramos padres, mujeres, muertos por la vida. Pero Dios tuvo misericordia. Y a pesar de, y lo vuelvo a repetir para que usted lo capte y pueda hasta hacerme a mí una memoria, porque a veces nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Pareciera ser que la rutina del día a día, de las reuniones, del trabajo, de esto, del otro, nos hace olvidar que Dios nos sacó de ahí. Más allá de Dios haberte librado del cigarrillo, del alcohol, de cualquier tipo de tentación, de gustos personales, más allá Dios de librarte de todo eso, Dios te sacó de la muerte, familia. Dios nos sacó de la muerte. Dios nos sacó de una muerte espiritual. Estábamos sin Cristo, alejados, ajenos, sin esperanza. Estábamos sin Dios en el mundo, pero Él, que es nuestra paz, nos volvió a conectar. Diga conmigo, nos volvió a conectar. Y quitó todos los enemigos que nosotros teníamos, porque como dijo hace unos días atrás el apóstol Lara, en la guerra terminó en la cruz. La guerra terminó en la cruz. Ya se finalizó. No, pastor, pero el otro día, el domingo, antes del cierre de la reunión, decíamos esto y lo vuelvo a repetir para ya ir cerrando este pensamiento. Decíamos que muchas de las veces por las cuales no podemos amar a nuestros enemigos es porque nosotros nos apropiamos de lo que nos hacen como la persona me lo está haciendo. Pero no vemos que la persona no está en contra de nosotros, sino en contra de lo que llevamos dentro.
La persona que te hizo algo alguna vez y tú ya eras cristiano, ya eras nuevo nacido, no se metió contigo, se metió con lo que tienes adentro. Entonces, al meterse con lo que tienes adentro, tú no puedes decir, pero esta persona me hizo esto, pastor. No te lo hizo a ti, se lo hizo a la vida que llevas adentro, porque ya no te debería de ver a ti, debería de ver la vida que ahora llevas dentro. Por lo tanto, no se metieron contigo, se metieron con Cristo. Por lo tanto, tú no tienes que hacer justicia, la justicia la hará el Señor. Por lo tanto, dejarás de odiar y comenzarás a amar a quien te ha hecho daño. No, pastor, no puedo hacerlo. Tranquilo, 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 que tarde o temprano, todo aquello que tú llamas enemigos se va a resolver en el nombre de Jesús. ¿Y usted no tiene enemigos, pastor? Ni siquiera, miren lo que me atrevo a decir, ni siquiera Dios tiene enemigos. ¿Cómo es eso? Desde chiquito nos plantearon en la cabeza que que el diablo es el enemigo de Dios. Y nos dibujaron como dos dibujitos, ¿no? Dios peleando con el diablo a ver quién gana más almas y quién llena más rápido o el cielo o el infierno. Cuando en la realidad, desde el punto de vista bíblico y hasta entendiendo al corazón de Dios, el diablo está dirigido por Dios. Usted lo puede ver en Job, usted lo puede ver en Pedro, usted lo puede ver en muchas escrituras. La guerra ha terminado porque ya él reconcilió y destruyó, dice, todas las enemistades. Verso 16, por favor. Matando en ella las enemistades. Todo lo que era enemigo, ya Dios lo ha detenido. Y vino, y vamos a ir derecho hasta el verso 22 para concluir. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos. Yo estaba lejos. Usted estaba lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Verso 19, así que ya no sois, y aquí hay una palabra también hermosa. Esta es la palabra gentil que yo les decía unos minutos atrás. Vamos a ver cómo lo dice en esta versión. Ya no sois extranjeros ni advenedizos. Qué lindo escuchar esto del Señor. Recuerden, dice el verso 14, déjenme encontrar el texto que estoy buscando. Acá está, el verso 19. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos. ¿Se acuerdan que hace un minutito atrás leíamos que éramos extranjeros, alejados de la ciudadanía de Israel? ¿Se acuerdan? Alejados de la ciudadanía de Israel. Bueno, ahora el Señor, por su gracia y su amor, nos ha vuelto a colocar y nos hizo conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¡Wow! Usted no está en cualquier familia, usted está en la familia de Dios. Usted no fue puesto en cualquier lugar, usted fue puesto en la familia de Dios. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. 21, en quien todo el edificio bien coordinado o bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. ¡Wow! Todo lo que no éramos, hemos venido a hacer por la obra de Cristo. Familia, todo lo que no éramos, ahora hemos sido y se nos ha imputado una vida y una realidad mayor. Se nos ha dado no solo la vida, sino los beneficios de esta vida. Es como que sobre ti borraron tu apellido y te pusieron un apellido glorioso. Es el nombre de nuestro Señor. Sobre la marca de tu nombre está Cristo.
Sobre la marca de tu sangre, la sangre del Cordero prevalecerá sobre todo. Porque en primera y en última instancia, el único nombre que se merece gloria es el nombre de Jesucristo. Pero lo interesante que hemos aprendido hoy en el capítulo 2 de Efesios es cómo Pablo entiende de dónde fuimos sacados. Tú no fuiste sacado solamente de la pobreza o de las discusiones en la familia, tú fuiste sacado de la muerte. Dios te libró de la muerte. Dios, yo quiero que consideremos estas palabras, el peso de estas palabras, porque no estamos aquí solamente para conocer, sino para retroalimentarnos. Hermanos, por la palabra quiero decirte y recordarte, como si Dios nuestro Padre te estuviera diciendo, y en nombre de Dios hablo en esta noche delante de ti, Dios te libró de la muerte, Dios te sacó de la muerte, Dios nos sacó de la muerte para darnos vida, mujer, para darte vida, varón, para dejar de comportarnos y oler a muertos y empezar a oler a vivos por esta vida. Y empezar a entender que no solo recibí la vida, sino que recibí toda la herencia que tiene esta vida. Me pusieron el apellido del que es dueño de la tierra, no me pusieron el apellido del que es dueño de una casita. Me pusieron el apellido del que gobierna las naciones. Y este es el clamor más grande que quiero animarte, familia, en esta noche. Te han dado un nuevo nombre y habiendo estado lejos, has venido a ser puesto cerca por Cristo. Esa realidad es la realidad que quiero terminar animándote en tu corazón. Antes de quitarnos Dios de nuestros pecados pasados, lo primero que hizo es quitarnos de la muerte. Dios, habiendo librado de la muerte, consiguió darnos su vida. Y habiendo dado su vida, y que ahora yo estaba aquí y estaba muerto, pero vino la vida divina dentro de mí y me tocó, ahora puedo vivir esta vida. Los muertos no pueden vivir esta vida que estamos hablando. Los muertos no pueden amar a sus enemigos. Los muertos no pueden dar de lo que no tienen. Los muertos no pueden entender la palabra. Los muertos no pueden ofrendar. Los muertos no pueden aconsejar a alguien porque están desde un ámbito de muerte. Y todos, usted y yo, estábamos ahí. Y Dios tuvo gracia y amor para con nosotros y dijo, ahora en Cristo yo te doy la vida. Y ahora todo cambió. Porque lo que no podíamos hacer, ahora lo podemos hacer. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque vas a ver hasta tus familiares diferentes entendiendo esta palabra. Vas a ver al tío, a la tía, a la abuela o al primo, vas a ver todo diferente. Los ojos de los vivos son ojos que miran reconciliación. Lo vuelvo a repetir en esta noche para ir concluyendo. Los ojos de los que tienen la vida son ojos que miran todo reconciliado. Son ojos que buscan conectar, son ojos que buscan reconciliar. Son ojos que miran desde la salvación de Dios. Vamos a comenzar a ver todo salvo por medio de la vida. Porque por más que alguien diga o por más que alguien piense, no, pero yo no puedo hacerlo, quiero seguir haciendo mi vida. Miren, a alguien que fue librado de la muerte, posiblemente serás un vivo que está pecando. Pero ahora Dios te dio la vida, ahora depende de ti y quiero cerrar con este pensamiento de demasiada exhortación. Porque si antes que estabas muertos el enemigo se apoderaba de ti y como iniciamos diciendo, seguíamos la corriente de este mundo, hacíamos lo que el contexto dijera. Si yo le preguntara a por lo menos 10 de cada 30, 10 chicos que le preguntamos cómo te iniciaste con las drogas, lo primero que te van a decir es porque si no, no era parte del grupo de amigos. Entonces la falta de identidad en una generación, la falta de identificación trae apareado de que la conducta de este mundo cada día se quiere plasmar más. Entonces tu padre, tu madre, tu hombre de Dios,
tu mujer, tu varón, que estás cansado, que estás agobiado, te has sido devuelta la vida. Comienza a valorar la vida que Dios te devolvió porque estabas muerto y habiendo tenido vida, ¿por qué queremos volvernos al sepulcro a dejarnos dominar bajo la esclavitud? Quiero tener un hincapié muy fuerte porque seguramente Dios indicará esta palabra sobre ti o para alguien alrededor tuyo. Deja de volver de donde Dios te sacó. Lamentablemente tenemos una conducta pronta a volver de donde Dios nos sacó. Esta fue la amonestación del apóstol Pablo en otra de sus cartas que estudiaremos más adelante, donde dice: ¿quién te casó? ¿Quién te engañó? Perdón, ¿quién te hizo volver de donde yo te saqué? Por lo tanto, quiero firmemente orar por tu vida, por tu corazón, pero sobre todo para que entendamos que Él nos devolvió la vida. Qué lindo que me sacaron mi apellido y me dieron otro. No es porque mi apellido no me guste, ¿no? Pero me dieron el apellido del que gobierna las naciones. Me dieron el apellido del que me amó primero. Me dieron el apellido del que me ama. Me dieron el apellido del Todopoderoso. Gloria a Dios por esto.